Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase semanal vía Zoom. Hoy vamos a tratar el tema importante, básico, analizando el objetivo de la esclavitud, o en otras palabras, la esclavitud en Egipto, el sufrimiento. ¿Es un castigo o que es una preparación? La semana pasada mencionamos que cuando uno va al ejército hay unos meses de preparación que son muy intensivos, muy drásticos, que día a día te presionan, te ponen una línea de órdenes que no puedes moverte con el objetivo de formarte como un buen soldado para tener un éxito como soldado y defender su pueblo. Ahora, la preparación en el ejército depende de la misión que tienes. Puede ser una preparación, lo básico de un soldado muy simple, de 2 semanas de preparación, después de 1 mes, 3 meses, 9 meses, y para ser piloto hace falta 2 años de preparación. Y duro, intensivo, drástico, de la mañana a la noche sin parar, te meten en presiones para poder prepararse al día grande que podrás salvar a tu pueblo a través de lo que estudiaste. Estos son la dirección de esta noche de nuestra clase hoy. La idea es tomar 2 explicaciones básicas que nuestros sabios dan. Cuando una persona sufre, la Gemara en Masejet Berajot pregunta, uno sufre, ¿por qué sufre? Hay presiones en la vida. ¿Por qué hay presiones? ¿No era mejor nacer el hijo del rey, tener comida, tener vestimenta, tener educación, tener todo sin sufrir? ¿Por qué uno viene y sufre? La Gemara en Berajot dice que los sufrimientos se dividen en 2. Uno, que es como castigo. Tienes una cuenta de pagar, mejor pagarlo acá y no arriba en el otro mundo. Cuando uno va al otro mundo está limpio y libre. Y por eso vemos que Jajamim grandes sufrieron en la época de la Gemara. Rabbi Hanina ben Dosa era el rabino más famoso que teníamos y al mismo tiempo más pobre. Él decía que su tikkun, corregir el mundo de él, es a través de la pobreza. Difícil entender, un sadik sufre. Es una manera de ver el castigo, el sufrimiento. La otra manera es que el sufrimiento hace borrar pecados y son llamados en la Gemara sufrimientos de amor. A Hashem te quiere tanto, nos quiere tanto y ve que tenemos una mancha allá, otra mancha allá. Esos no son tan graves y nos da sufrimiento para lograr de superar más y más. Como hasta que llegó la Gemara, uno de los rabinos de la Gemara dijo, Havli Surim, pidiendo, mándame sufrimiento, mándame Hashem sufrimiento, por favor. Pero los sufrimientos son pruebas, como Hashem hizo a Abraham, 10 pruebas, y los sabios de la Torá, la parte más profunda, dicen que cualquier judío pasa el proceso que hizo Abraham Avinu con las 10 pruebas duras en la vida. Cada uno de nosotros tiene la parte espiritual, no soporta manchas en ellas. Y por eso la lepra llega porque la parte interna, el alma, lo suelta hacia afuera y se forma la lepra en la piel.
Hoy vamos a tocar unas opiniones de Jajamim. ¿Por qué ocurrió la esclavitud en Egipto? ¿Es un castigo? ¿O es una preparación como el ejército para hacer luz a las naciones? Vamos a ir con la parte que nuestro Jajamim nos enseña, que es en la parte de castigo. Midá keneged midá. Y así dicen nuestros sabios. ¿Por qué el pueblo de Israel sufrió en Egipto en la esclavitud tan dura durante 210 años mínimo? El Nachmanides Rambam dice que todo tiene su motivo. Tienes que saber que Abraham Avinu pecó un gran pecado sin mala intención, Bishgagá, que trajo a su esposa Sadeket, que trajo a Sarah una prueba de decir, di que soy tu hermano para que no me maten. Él tenía, Rambam dice que él tenía de confiar en Hashem, que le va a salvar a él su esposa. Y por eso se decretó sobre sus descendientes. Cuando Hashem le avisó, tus descendientes serán esclavos en una tierra ajena. Y por eso la esclavitud. Fuerte de entenderlo. Abraham vino, el padre del monoteísmo, el padre de nuestra religión, hizo un error y sus hijos, nietos, bisnietos están pagando la cuenta. Pero no todos Jajamim están de acuerdo con lo que dice Nachmani del Ramban. Por ejemplo, Rav Shimshon Rafael Hirsch no le gustó la idea porque él dice, Abraham no podía saber si Hashem va a salvar a él o no. Quizás Hashem salva a cualquiera, a todos. Yo no puedo, dice Abraham, yo no puedo esperar un milagro celestial, tengo que actuar. Y por eso Rav Shimshon Rafael Hirsch rechaza esta opinión de Nachmanides de Rambam y dice, no lo acepto, no es la razón. Cuando Don Isaac Abarbanel, él toma otra dirección, dice, again, no existe humo sin fuego, hay esclavitud, hay motivo. ¿Cuál es el motivo? Dice Don Isaac Abarbanel, el español, el que hablaba español, decía, él dice que el pecado, el gran pecado, gran injusticia de los hermanos que vendieron a Yosef, hizo invitar a esta esclavitud. ¿Y por qué en Egipto? Porque Abraham no dijo en el pacto con Abraham, Hashem no dijo en qué lugar va a ser esclavos. Ustedes le vendieron a Egipto, ahí van a golpearse con la esclavitud. Increíble. Igualmente a Barbanel, Don Isaac Barbanel, gran sabio, gran comentario de la Torá, dice que todo tiene su motivo. No existe castigo sin motivo. Como dicen Jajamim, hay pecado, hay castigo. Hay recompensa, busca una misma que hiciste. Esto es una fórmula que va junto. El profeta Yehezkel 20, 5 a 10 dice que describe que los pecados del pueblo de Israel en el tiempo que estaban en Egipto ya llegaron allá. Jacob vino ya llegó a Egipto. Según él, entre la época que llegaron los judíos a Egipto, posiblemente después de la muerte de Jacob, y antes que llegó Moshe a este tiempo, los judíos eran idólatras. Y esto es la razón, según el profeta Jezquel,
de la esclavitud tan dura. El Midrash aumenta este concepto, esta explicación. Dice, cuando se murió Yosef, Heferu Berit Milá, cancelaron, no hicieron más Berit Milá, diciendo, vamos a ser como los egipcios. Y Hashem dijo, ¿qué? ¿Mi pueblo va a ser como los egipcios? Hashem convirtió el amor que tenían los egipcios o los egipcios de los judíos porque eran inteligentes a un odio. Y por eso llegaron a odiar a los judíos y hacerlos sufrir tanto. Otra explicación parecida a esta dice el Midrash, referente al versículo Batim Malea Aratzotam, y el pueblo de Israel se llenó de los judíos, el pueblo de Egipto se llenó de los judíos, Batim Malea Aratzotam, toda la tierra llena de judíos. Señores, recién llegaron a Egipto unos años. ¿Cómo llenaron cualquier lugar de Egipto? Si Yosef los puso en un lugar determinado. Dice el Midrash, que es, y se llenó la tierra de Egipto con los judíos, de judíos. Dice el Midrash, porque los lugares de teatro y los batekir kasaot, cualquier lugares como torero, como cualquier cosa de este estilo se llenaron de judíos. El judío se olvidó su objetivo de ser luz a las naciones. Entonces este Midrash ve a la esclavitud en Egipto como una respuesta de Hashem a la voluntad que tenía el pueblo de Israel de asimilarse en la cultura de Egipto. Hashem no perdonó. Un paso a la oscuridad los metió bien ahí para sentir y para llegar y orar después y pedir a Hashem, Hashem, sálvame. Hay otro Midrash que dice referente al versículo, según Moshe Rabenu, dice, Ajen no da davar. Cuando Moshe Rabenu salió a la calle y vio dos judíos peleando, dijo al malvado, ¿por qué estás pegando al otro, hermano? ¿Qué le dijo? ¿Quién te puso encargado de nosotros? Moshe dice, ajeno da davar. El Midrash dice que ahí descubrió Moshe, que ahora entendió Moshe por qué el pueblo de él, el pueblo de Israel están sufriendo. Encontró un defecto ético en el pueblo de Israel en Egipto. Porque esto molestaba a Moshe siempre la pregunta, ¿qué tanto pecaron para recibir toda esta esclavitud? Más de cualquier otra esclavitud, más de cualquier otra nación. En Egipto era como Nueva York de aquel entonces, lugar de inmigrantes. Había 70 naciones de cualquier lugar del mundo, llegaban a Egipto como la tierra de las oportunidades, como Estados Unidos. Y no hicieron sufrir a nadie, solo a los judíos. Y esto molestó a Moshe. ¿Por qué? ¿Qué tanto pecó en mi pueblo? Y Moshe encontró cuando el judío dijo al otro, ajeno da davar, que hay aquí chismosos. Ahora entiendo por qué Hashem manda la cosa. No existe humo sin fuego. Esto más o menos es resumen de unas opiniones que tenemos de nuestro Jajamim referente al motivo, que es decir, la esclavitud viene por castigo. Usted se aleja de la luz, Hashem te va a hacer rogarle de regresar a esta luz. Cuando uno está
en sufrimiento. Rambam dice que cuando uno está ayunando, el objetivo del ayuno es hacer preguntas. ¿Por qué ocurrió esto en este día? ¿Por qué Tisha B'Av? ¿Por qué tenemos Kippur sufriendo? Y buscar la respuesta a cualquier problema. Estos son los comentarios, uno de los comentarios que explican que la esclavitud en Egipto es un castigo, es derive de un castigo. Mi papá, alaba Shalom, cuando yo llego a estos parashiyot, me recuerdo a mi papá, alaba Shalom, que en paz descanse. Él lo explicaba siempre en una historia que a mí me encanta contarla y repetirla cualquier oportunidad. Estuve el sábado en Miami y di una clase allá y en la sinagoga allá y expliqué esta historia que voy a contar ahora que demuestra la otra parte de la moneda, la otra razón por qué ocurrió la esclavitud. Y dice así, papá contaba hacia la Shalom. Dice que había un rey que tenía un hijo único. Y cuando el hijo empezó a crecerse, el papá dice, mi hijo me va a heredar, va a ser el próximo rey y tengo que prepararle en todos los aspectos. Y así fue. Por ser hijo de rey, no le va a mandar a un colegio público por seguridad y está buscando algo más elevado, no perder tiempo. ¿Qué hizo? Le hizo homeschool, le hizo un colegio en la casa, en el palacio, con los mejores profesores de toda materia posible que el rey necesita para ser un rey exitoso. Y las preparaciones fueron excelentes. Es un A-student, el mejor estudiante fue. Todos los días el reporte semanal, diario, semanal, mensual dice que este niño va a ser un buen rey. Estudia bien, entiende bien, agarra bien, explica bien, está adelantado día a día. Y así fue varios años, hasta que el profesor mejor del mundo, que era su profesor privado, dijo un día rey y al príncipe, mañana va a ser la última clase antes de graduarte, puedes como rey, puedes ser rey. Y la clase de mañana será muy corta, 1 minuto. Mañana, la última clase, duración 1 minuto. Llega el profesor la mañana, el príncipe la mañana llega al cuarto de estudio y le dijo, mira, hoy va a ser muy corto. No hace falta escribir nada, ni decir nada. Ponte de pie, por favor. Y del profesor al alumno, al príncipe, y le dio una cachetada con toda la fuerza. ¡Pum! El niño casi desmayándose, todo rojo. Incluso la mano del profesor roja. De tan fuerte, un golpe tan fuerte. Al terminar, golpearle, el profesor dijo, estás graduado, puedes ser rey. Shalom le di. Hasta luego. Invítame cuando te van a aceptar como rey. El niño, el joven, no sabía cómo actuar. Dijo, no entiendo, ¿qué le hice? Una clase tan corta, jamás, siempre era muy amable conmigo el profesor. ¿Qué pasa acá? Juró el joven, el día que voy a ser rey, la primera cosa que voy a hacer, voy a ahorcar a este profesor por la maldad, mal agradecido. Siempre decía a mi papá que es el mejor profesor del mundo y le mandaba regalos y más salario y más bienes, más derechos. Y así me regresa el último día en vez de un beso, un abrazo, una bendición. Y así fue. El ejemplo dice, años después, el joven se hace rey
Y la primera cosa que hace, un decreto, pena de muerte al profesor González. Tráiganle ahora. Y órcalen, quiero ver cómo se ahorca. Le traen al profesor, y así es un poco más viejito. Le suben para ahorcarle. El rey dice, ¿sabes por qué te vamos a ahorcar? Dice, no. Que te recuerdas del último día de la clase, la cachetada que me daste. Hiciste temblar mi cuerpo sin ninguna razón. Ahora lo vas a pagar. Yo soy rey, pena de muerte. Por lo que usted diga, usted es el rey. Pero el rey estaba más nervioso. ¿Usted puede explicar por qué lo hiciste? ¿Qué te hice? ¿Te hice algo mal? No. ¿Me comporté mal? No. ¿No te pagaron el sueldo? Sí, todo bien. ¿Por qué me golpeaste el último día de la graduación? El profesor le dice, ¿quieres saber de verdad por qué? Te voy a explicar. Te enseñé matemática, eres el mejor del mundo, no hay mejor. Te enseñé ciencias políticas, no hay mejor. Cómo manejar el país, no hay mejor. Salud, todo lo que te enseñé, eras excelente, ejemplar, estudiante, mejor estudiante. Entonces, ¿por qué me pegaste? Dice el profesor, una cosa no te sabía enseñar. Usted mañana va a ser, hoy ya está de rey, y no podía enseñarte qué es injusticia. Ahora, usted después de años pensando y procesando y enojando, ahora sabes que es injusticia. No me hiciste ninguna cosa mala. Quería que sientes la injusticia que puede existir cuando gente te van a venir para que los juzgues. ¿Entiendes por qué? Y le dio un abrazo y se terminó la cosa. Este ejemplo mi papá lo contaba dramáticamente y lo comparaba con la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto, según la otra explicación, es una preparación para hacer luz a las naciones. Usted, el judío, el pueblo de Israel, quiere hacer luz a las naciones. Tienes que saber todo. Tienes que dar ejemplo. Tienes que entender que no pueden haber esclavos en el mundo. Tienes que saber que la injusticia no puede existir en el mundo. Y si no lo pasaste con tu cuerpo, si no es parte de tus genes, si no es parte de tu ser, no podrás ser luz de las naciones. En otras palabras, la esclavitud tan dura en Egipto era para darnos a entender, para enseñarnos una lección como el soldado y el piloto, 2 años de preparaciones intensivas para que si habrá algo en el aire, cuando el avión está ahí arriba, no hay tiempo de abrir el libro y pensar. Tienes que reaccionar ya. Tienes que saber todo en cualquier situación. Esta es nuestra misión como pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel es el pueblo en misericordia, en Gesed y Raham es número 1 en el mundo. Cuando hay en Haití un terremoto, enseguida Israel manda sus equipos, sus aviones para salvar vidas. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Somos América o qué? ¿Por qué tenemos que mandar a cualquier lugar del mundo apoyo y ayuda? ¿Quién manda? 6, 7 países que los ricos. Israel no es lo más rico que hay. Pero Israel siente que está aquí en el mundo para dar ejemplo. Para decir, estamos acá, el pueblo elegido está aquí para ayudar y salvar vidas. Misericordia. Gesed Verachamim.
Ahora, cada uno que dirá, bueno, ¿qué me toca a mí en esto? ¿Quién soy yo, Luz para Naciones? Esto empieza en cada uno de nosotros. Cuando una persona se comporta correctamente, entonces hay chance que se copia. En vez de copiarse, de apegarse, que la corona pasa de uno al otro, que pasa las buenas cualidades de uno al otro. Cuando ve, te voy a contar, ayer por la mañana llego en un vuelo de Florida acá y frente se sentó una señora mayor de Cali, señora mayor de edad, no muy mayor, vamos a decir 70 y algo, que camina y todo, pero tenía una bolsa en la mano un poco pesada. Yo le ofrecí, señora, ¿te ayudo por favor en español? Me dijo, oh, muchas gracias, muy amable, que para todo el camino del avión al lugar de las maletas, palabra bonita, oh, mi vecino es señor ese de Cali, judío, todo mi edificio es de judíos, ¿sí? Pero no van a la sinagoga, dijo, no van a la iglesia, dijo. Nos contó lo que sus vecinos judíos no van a la sinagoga. De una parte me ve con kipá y a mi esposa, y dice, sí, ese rabino me ofrece ayuda, no lo conozco nada. De una parte es Kiddush Hashem, de otra parte me está diciendo que su vecino judío no va a la iglesia, no va a la sinagoga. Así dice ella. La misión nuestra es dar a entender al otro que yo tengo un mérito, un zehut, de estar cerca a Hashem, cada uno de nosotros, cerca a Hashem, cerca a Dios, cerca a la Torah, cerca a la luz. Y yo estuve en Egipto. Si yo no, mi alma estuvo allá, en la esclavitud. Mis genes estaban en la esclavitud. No puede haber una persona que está sufriendo y hacer pasar, como dijimos, el nombre de Rav Ariel Levin, el padre de los encarcelados antes de 48. Y él decía que un judío que sabe que su vecino o su prójimo le falta comida y se va a dormir tranquilamente, esta persona no es judía. Quizás nació judío, pero no es judío. Así no se comporta. Usted puede dar la mano al otro, da la mano. Puede dar un abrazo, da abrazo. Puede dar un apoyo, apoyo. Porque para eso nacimos. Para santificar el nombre de Hashem. ¿Y de dónde todo esto sale? Todo sale de la preparación que teníamos durante muchos años en Egipto, y por eso en Pesach se llama Seder Pesach, orden de Pesach, noche de Pesach, 15 steps en el orden de Pesach para darnos a entender que hay que recordar de todo con detalles. Lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a ser en la época de la redención general, cuando llegue el Mashiach, vamos a llegar a un nivel de ser luz y proyector para otros mundos, para otros pueblos, para otras personas. Ojalá, Be'ezat Hashem, que este ejemplo que mi papá siempre lo contaba, sea frente a nosotros para darnos a entender nuestra misión, la preparación que pasamos en Egipto con trabajo duro y sufrimientos, es para prepararnos, para no dejar al mundo repetir estos errores. Que tengan buenas noches, berajá y salud para muchos años. Amén.